El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: les aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado a todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Buenos días. Este cuarto domingo de Pascua, todos los años, está dedicado a la fiesta del buen pastor. El pastor camina delante de las ovejas y escuchan su voz. Jesucristo nos precede en la casa del Padre, por eso ya no vamos a proclamar en el Evangelio de los domingos que viene las apariciones de Jesús. Vamos a meditar la despedida del Señor hasta la solemnidad de la Ascensión y Pentecostés. Como el buen pastor camina delante del rebaño, Jesucristo resucitado es primicia de los que resucitarán y nos precede en la casa del Padre. Donde está Él resucitado es la meta que esperamos alcanzar. Ese es el mensaje de este cuarto domingo de Pascua. Detengámonos unos minutos en la imagen del buen pastor, una figura que se ha utilizado ya en el Antiguo Testamento para describir la relación cercana entre Dios y su pueblo. Recordemos el Salmo 79, cuando dice: pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como a un rebaño, despierta tu poder y ven a salvarnos. Esa cercanía de Dios es la que suscita la confianza en el creyente, que ha puesto por escrito el autor del Salmo 23.
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Yo creo que es la forma más perfecta del Antiguo Testamento para expresar la cercanía de Dios y la confianza en Él que suscita su presencia. Pero Dios también ha querido servirse de los dirigentes del pueblo con esta imagen del buen pastor. El profeta Ezequiel, en el capítulo 34 y 37, nos ha dejado dos textos preciosos, pero como una advertencia y una esperanza. Ezequiel capítulo 34 se dirige a los gobernantes y a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ay de los malos pastores que se apacientan a sí mismos, o sea, se sirven del puesto para buscar sus propios beneficios. Se beben la leche de la oveja parida, matan la oveja gorda, se visten con su lana y se comen su carne. Una descripción siempre actual de muchos malos dirigentes en la sociedad. Y dice el profeta una pregunta retórica para que el oyente dé la respuesta. ¿No es a las ovejas que debe apacentar el pastor? Pregunta retórica. Sí, porque la razón de ser del pastor son las ovejas. Y luego vuelve la profecía al profeta Ezequiel en el capítulo 37. Les daré pastores según mi corazón, suscitaré entre ustedes un nuevo rey como el rey David. Recordemos que David fue el rey por excelencia, porque no buscó bienes personales, bienes familiares. Se preocupó por el bienestar del pueblo. Recordemos la escena oscura del pecado de David, cuando tomó una mujer casada, la mujer de Urías el hitita, y luego planificó el asesinato del esposo de esa mujer. Cuando viene la profecía al profeta Natán y le habla a David y le hace tomar conciencia de la gravedad de su pecado, dice el rey David: fui yo quien pecó, no el pueblo. No castigue al pueblo por culpa mía. Que no se aparte la espada de mi casa, pero que el pueblo no pague la culpa de su líder, de su pastor. Fue la experiencia de David. Y por eso el Salmo 50, que oramos todos los viernes en las laudes, en la mañana: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Es la confesión del rey David, arrepentido de su pecado. Les daré un pastor según el corazón de David. Dios quiere el bienestar del pueblo y que los líderes, los ministros, no se sirvan del puesto, sino que estén al servicio de la comunidad, de la gran familia de los hijos de Dios. Esa profecía del Antiguo Testamento
les daré pastores según mi corazón, alcanza su plenitud en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Yo soy el buen pastor, que doy la vida por mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. El mismo Jesús utilizó esta imagen del buen pastor para expresar la cercanía y la misericordia de Dios con el pecador. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se pierde una, no deja las 99 en el redil y sale en busca de la perdida? Y cuando la encuentra, no la maltrata, porque los pastores de aquel tiempo le quebraban una pata a la oveja descarriada para que se recordara del dolor que suscita quebrarle una pata, y así al regresar no se volvía a descarriar, porque los animales tienen memoria sensitiva. Los seres humanos superamos a los animales porque tenemos memoria racional, podemos unir conceptos y crear ideas. Los animales simplemente asocian desde la experiencia la memoria del dolor o desde el placer. El buen pastor no le quiebra una pata a la oveja perdida. Al contrario, la cura, la carga, regresa al redil y luego hace una fiesta convocando a sus amigos. Es la imagen de Jesús, el buen pastor, que no vino a condenar al pecador, sino a restaurarlo y a salvarlo. Que el pecador se deje encontrar por Jesús, que lo anda buscando, y una vez encontrado, que se convierta de su pecado. Y los que se creen justos, entonces que perseveren en la justicia, en la santidad, porque el buen pastor no quiere que se pierda ni siquiera uno. Ese es el rostro de Cristo, el buen pastor, que nosotros hoy celebramos. Él se ha hecho cercano a la humanidad. La palabra se hizo carne, acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Y pudo salvarnos mediante un milagro, porque Él es el Señor. Sin embargo, el milagro no siempre es la respuesta de Dios a nuestra situación. Más que un milagro, Jesús quiso hacerse solidario. Se sometió incluso a la muerte, pasando por los procesos de justicia de la sociedad de su época, y fue juzgado como un blasfemo, porque siendo un hombre que nació de María la Virgen, se hacía igual a Dios llamándolo Padre, y eso es un pecado en el Antiguo Testamento. En Levítico capítulo 24 dice la Escritura que si un hombre presume de ser igual a Dios, debe morir en la cruz. Y cuando muera en la cruz, lo bajarán el mismo día, porque un crucificado es un maldito de Dios. Y ese fue el versículo que le recitaron a Pilato. Tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque siendo un hombre se hace igual a Dios llamándolo Padre. Porque si Dios es Padre y Dios es divino, si Dios tiene un hijo, el hijo es de la misma naturaleza del Padre, y si el Padre es divino, el hijo también es divino. Y si el Padre divino es Dios, el Hijo divino también es Dios, y en vez de una persona divina tendríamos al menos dos. Eso es un pecado en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto daño hace el fundamentalismo? Martín Lutero cometió una locura que todavía no se ha subsanado. Solo Biblia, solo Escritura.
Eso es un error. Recordemos el domingo pasado, cuando iba aquel hombre leyendo el texto del profeta Isaías, como cordero manso llevado al matadero, enmudecía, no abría la boca. ¿Quién meditó en su destino? Y le dice el diácono Felipe: oiga, señor, ¿usted entiende lo que está leyendo? Y dice él: no. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y partiendo del texto, Felipe le explicó el misterio de Cristo muerto y resucitado. La Biblia sola no es suficiente, porque el fundamentalismo se presta para muchas injusticias. Hace falta la iglesia, esposa y cuerpo de Cristo, que a la luz de Cristo pueda interpretar el significado profundo en la armonía interna de todos los textos que a veces son contradictorios. Jesús es el buen pastor que se ha entregado por nosotros. Y los apóstoles dieron testimonio del amor fiel de Jesús. Y gracias a los apóstoles y a la iglesia tenemos el Nuevo Testamento, donde Jesús no solo es el buen pastor, Él ha querido acompañar al rebaño por medio de sus ministros. Como el Padre me ha enviado, así les envío yo a ustedes. Por eso en este cuarto domingo de Pascua, día del buen pastor, la iglesia celebra la jornada de oración por las vocaciones sacerdotales. Que nunca falten en la iglesia los ministros de Cristo que nos acompañen, que nos anuncien el querigma, el evangelio, que presidan al pueblo santo en el amor, lo fortalezcan con la palabra y con los sacramentos. Y que estos ministros, al igual que Cristo, estén dispuestos a morir a sí mismos, a su proyecto de vida, y que se entreguen por el rebaño de nuestro único pastor. Como decía San Agustín, cuando lo eligieron obispo de Hipona, el Papa ha estado en estos días pasados por Argelia, donde murió San Agustín. Decía San Agustín que es el centro de la espiritualidad del Papa León XIV. Él es agustino. Decía Agustín: si para ustedes yo soy el obispo, con ustedes soy cristiano. Ser obispo es un peligro, porque si me extravío, hago mucho daño en el rebaño. El obispo, el sacerdote, no se salva solo ni se condena solo. Si se salva, le presenta al Padre una multitud, y si se condena, le presenta a Satanás una multitud que le ha escuchado. Pero decía San Agustín: con ustedes soy cristiano, que es una gracia, porque con ustedes participo de la bienaventuranza del rebaño que nos ha prometido el único pastor, nuestro Señor Jesucristo. Participar eternamente en las verdes praderas del reino. Pidamos a Dios por los sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales, para que nunca falten a la iglesia los ministros que ella necesita para peregrinar y evangelizar en este mundo. Y que todos, pastores y rebaño, un día podamos participar para siempre de las verdes praderas del reino en la casa de Dios nuestro Padre, donde nos precede Jesucristo nuestro pastor. Amén.